Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos una semana más, un día más en la casa de nuestro Señor. Y los bendigo para que en este día sea el mayor día de nuestras vidas, el mayor tiempo de nuestras vidas, el mayor horario de nuestras vidas, donde podamos recibir todos juntos esta palabra que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Amén. Bendice a tu hermano que está a tu lado, dile que Dios te dé una doble gracia el día de hoy. Amén. Y también bendecimos a nuestros hermanos que ya se están conectando para que todos juntos podamos recibir esta palabra tan importante en nuestras vidas. Hemos leído nosotros Ezequiel capítulo 37 del 1 al 10 y el mensaje es los creyentes llamados a profetizar. Antes de eso debemos entender primeramente qué es profetizar. ¿Tenemos que nosotros adivinar el futuro quizás? No se refiere a eso. Profetizar es anunciar la palabra de Dios. En otras palabras, profetizar es proclamar el Evangelio, testificar el Evangelio. No es estar adivinando el futuro, ¿no? Como muchas veces comúnmente se dice. Conforme en la Biblia, conforme en la palabra de Dios, testificar es, tenemos que anunciar la palabra de Dios, tenemos que anunciar el Evangelio, testificar que Jesús es el Cristo. Amén. Eso es profetizar. Si nosotros vemos a nivel mundial, muchas personas en este tiempo están pasando muchas dificultades, están pasando muchos problemas, están pasando muchas crisis. Pero nosotros no debemos dejarnos arrastrar también por la ideología de este mundo. Al contrario, tenemos que orar. Orar de una manera correcta, orar concentradamente. ¿Por qué razón? Porque nosotros no sabemos realmente en qué momento vendrán los desastres, en qué momento vendrán los problemas, en qué momento vendrán las crisis o los conflictos. Por eso tenemos que orar. La semana pasada Dios nos dijo, clama a mí y yo te responderé. Tenemos que clamar a Dios. Y habíamos dicho, ¿de qué manera nosotros tenemos que orar cuando estamos pasando por peligros o estamos pasando por adversidades? ¿De qué manera tenemos que clamar? Tenemos que clamar con voz fuerte, ¿verdad? Cuando uno pide auxilio, cuando uno pide socorro, ¿cómo pide auxilio? ¿Cómo pide socorro? No lo dice con una voz suave, no lo dice con una voz apacible, al contrario, lo dice fuerte. Y muchas veces, a veces nos quedamos afónicos de tanto pedir ayuda, ¿no? Entonces, Dios nos está diciendo en este día, clama a mí. ¿Por qué razón? Porque hay muchos problemas allá afuera. Hay muchos problemas que están sucediendo en la vida de las personas. Hay muchas familias que se están destruyendo. Hay muchas familias que se están desmoralizando. Hay muchas personas, hijos de Dios, que han caído muchas veces. También se han desanimado, han caído en la incredulidad. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como Iglesia de Jesucristo? Tenemos que clamar. Tenemos que pedir al Señor por respuestas únicas, por respuestas absolutas de Dios. Siempre cuando venía un problema, o siempre cuando hay un problema en la palabra de Dios, también nos da una respuesta. Ante un problema, una respuesta. Un problema fundamental, una respuesta fundamental también. Cuando Adán y Eva pecado, Dios rápidamente le dio también a Adán una respuesta absoluta, la simiente de la mujer, que es Cristo. Por eso, a lo largo de las Sagradas Escrituras, a lo largo de la palabra de Dios, nosotros vamos a ver que siempre cuando hay dificultades, Dios llamaba a los remanentes. Y eran estos remanentes que cambiaban la época. Eran estos remanentes que cambiaban no solamente el transcurso de la época, sino que también cambiaban el transcurso de una nación. Cambiaba, en otras palabras, la corriente espiritual de esa época. Por eso en este tiempo vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de las Sagradas Escrituras, qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de Ezequiel capítulo 37. Si nosotros vemos, era una época, era un tiempo donde estaban siendo o habían sido esclavizados por Babilonia, no tenían libertad en absoluto, estaban cautivos en un país completamente desconocido para ellos. Esa era la situación de Ezequiel. Y también era la situación de Isaías. Dios le dice a Isaías, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y pondrá su nombre Manuel. ¿Pero qué significa eso? Dios juntamente con nosotros. Pero si nosotros vemos un poquito más allá, ¿por qué razón Dios le dice la Virgen concebirá y dará luz un niño y pondrá su nombre Emanuel? ¿Por qué razón Dios le dice ese nombre Emanuel? Porque la gente se había separado de Dios, estaban viviendo separados de Dios.
Por eso es, no vivas solo, no vivas aparte de Dios, vive juntamente con Dios. Nosotros tenemos que volver a Dios porque Dios no. Amén. Muchas veces decimos, ¿dónde estaba Dios cuando me estaba pasando este problema? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba pasando esta crisis? Dios siempre está en el mismo lugar, donde debe estar, en su trono. El punto o la pregunta debería ser, ¿dónde estamos nosotros cuando estamos pasando estos conflictos? Miren, si hay algo que diferencia en Saúl con David, los problemas, los conflictos y las dificultades y también las debilidades que tenía Saúl los alejaba más de Dios. Estas cosas alejaban más de Saúl acerca de Dios. Pero los mismos conflictos, las mismas dificultades, las mismas debilidades que pasaba David, estas cosas lo acercaban más a Dios. Entonces vemos un contraste entre Saúl con David. Mientras Saúl se alejaba más de Dios, David más se acercaba. Por eso es, ¿dónde estamos nosotros en este horario? ¿En qué momento me encuentro yo justamente en este horario? En Isaías, si nosotros vemos en el capítulo 1 de Isaías, vamos a ver la situación realmente del pueblo de Israel. Lo que Dios dice, Isaías capítulo 1 dice que todos los pecados del pueblo estaban corrompidos de pies a cabeza. No había nada bueno. Todo estaba totalmente corrompido. Eso es lo que dice Isaías capítulo 1. De pies a cabeza estaban corrompidos todos. Pero ¿saben lo que Dios dice en el versículo 9 de Isaías capítulo 1? Ahí sale el remanente. Si Jehová, el Señor de los ejércitos, no nos hubiera reservado un resto, como Sodoma y Gomorra habíamos caído. Y esos somos nosotros, los remanentes. Somos nosotros que hemos sido escogidos únicamente por gracia. Siempre, hermanos, siempre cuando hay una dificultad, rápidamente tenemos que ver, esta dificultad es para que el plan de Dios se cumpla en mi vida. No es para destrucción, simplemente es para que el plan de Dios se cumpla en mi vida. Aunque no entiendo cómo Dios está obrando, aunque quizás no pueda comprender y entender cómo es que estas cosas me conducen hacia el horario o el plan que Dios tiene preparado para mi vida, nosotros tenemos que estar confiados como Isaías, que Dios realmente ha guardado un resto, que Dios absolutamente ha guardado un pequeño grupo escogido, un pueblo escogido únicamente por gracia. Si vemos nosotros en Jeremías, Dios le dice a Jeremías, proclama la palabra de Dios, proclama mi palabra, clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué razón? Porque este pueblo se ha olvidado de mi pacto, este pueblo ha dejado mi palabra de un lado, por eso vendrán los problemas, por eso vendrá el rey de Babilonia y tomará cautivo a la nación. Clama a mí y yo te responderé, es lo que nos dijo la semana pasada. Y Jeremías es conocido como el profeta llorón. ¿Por qué razón? Porque él fue él quien escribió el libro de Lamentaciones. Y el libro de Lamentaciones, si ustedes han tenido la oportunidad de leer todo el libro de Lamentaciones, son 5 capítulos, todo el libro de Lamentaciones siempre es un lamento. Pero no es un lamento cualquiera, sino es un lamento que sale del corazón, que sale de las entrañas. ¿Por qué razón? Porque ahí nos dice el libro de Lamentaciones, básicamente en Lamentaciones capítulo 4, del 3 al 4 dice que el paladar de los niños se pegó a su garganta. ¿Por qué? Porque no tenían leche. No había nadie quien le dé pan a estas criaturas. No había quien le dé alimento a los niños. Por eso que el paladar de los niños se pegaron a su garganta y murieron de sequedad, murieron de hambre. En Lamentaciones 5:7 dice, nuestros padres pecaron y nosotros llevamos sus culpas, nosotros llevamos sus pecados. Entonces, imagínense ustedes la situación del pueblo. Imagínense ustedes la situación de estas personas, de un pueblo que habían tenido la promesa, tenían todas las herramientas para triunfar, pero sin embargo cayeron en conflictos tras conflictos tras conflictos. Napoleón dijo una vez, cuando estaba en los últimos días de su vida en la isla, él dijo que las aguas del mar son como las lágrimas de toda la humanidad. Y el viento es como el suspiro de las personas. Estas confesiones, o esta confesión que hizo Napoleón, realmente es una confesión muy triste,
Podemos ver realmente ahí nomás la condición espiritual de Napoleón. Pero nosotros no podemos, no deberíamos estar en esta situación. No tenemos por qué caer en esta situación. ¿Por qué? Porque tenemos lo más sagrado. Tenemos ya lo más concreto, lo más verdadero, que es no una verdad cualquiera, sino es una verdad absoluta. Que Dios Trino está juntamente conmigo. Y con Él es posible todas las cosas. Con Él es posible que todas las cosas sean realmente posibles. Ya no tenemos por qué estar como Jeremías, quizás lamentándonos por las cosas del pasado, lamentándonos por las cosas del país, lamentándonos por qué sucedió esto en mi familia. No, hay que levantarnos y cambiar la corriente espiritual de mi vida. Hay que cambiar la corriente espiritual de mi familia. Hay que cambiar la corriente espiritual de mi siguiente posteridad, porque estoy seguro que nadie aquí reunidos y los hermanos que están dando el culto, nadie va a desear que su siguiente posteridad fracase. Yo estoy seguro que no, sino todo lo contrario. Por eso, en Jeremías nos da una palabra muy importante. Si ustedes ven Jeremías 33:3, clama a mí y yo te voy a responder. Dios no solamente ha prometido que nos va a escuchar, sino que Él va a responder porque es un Dios vivo. Nosotros no creemos un Dios muerto, por si acaso, ¿ah? Y es más, Él dice, yo soy un Dios de vivos, no de muertos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna. Hay que disfrutar esa vida que Dios nos ha dado, que Dios nos ha otorgado únicamente por gracia. Ahora, nosotros hemos leído en Ezequiel, ¿por qué Dios llama a Ezequiel? Porque nuevamente el pueblo había dejado su palabra. Nuevamente el pueblo había invalidado su ley. Nuevamente el pueblo había invalidado su pacto, su promesa. Por eso Dios le dice, clama, clama y anuncia realmente estas palabras que yo te voy a dar. En otras palabras, hay que clamar ahora mismo. ¿Por qué razón? Porque el pueblo está sufriendo, muchas personas están sufriendo, muchas personas están cayendo en dificultades. Por eso hay que anunciar la palabra de Dios. Una palabra realmente que nos da vida. Una palabra que restaura nuestros corazones. Una palabra que restaura realmente no solamente nuestros corazones, sino también todo nuestro ser por completo. En el versículo 10, Isaías capítulo 37, el versículo 10, miren lo que dice. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que Ezequiel pudo ver realmente el valle de los huesos secos en gran manera. Y en sí no son los huesos, sino esto representa y simboliza realmente el pueblo de Israel, la condición del pueblo de Israel, que habían dejado la palabra de Dios. Miren, hasta qué punto nuestro espíritu, hasta qué punto nuestra alma, hasta qué punto nuestro ser se seca cuando nosotros dejamos la palabra de Dios. Hasta qué punto nosotros podemos caer cuando nosotros dejamos la palabra de Dios. Nos secamos por dentro. Eso es lo que está diciendo. El valle de los huesos secos representa realmente la condición espiritual del pueblo de Israel que habían dejado realmente la palabra de Dios. Por eso, el día de hoy nosotros, ¿cómo tenemos que tomar la palabra de Dios? ¿Cómo tenemos que entrar al tiempo de culto? Aferrándonos a la palabra como nuestra promesa. Una promesa eterna. Una promesa realmente que va a darme vida, que va a restaurar mi condición espiritual de principio a fin, de pies a cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas íntegras, seres espirituales íntegros. Nuestro espíritu no está separado de nuestro corazón. Nuestro espíritu no está separado de nuestro cuerpo. Somos seres integrales. Por eso la palabra de Dios restaura todo nuestro ser por completo. Y yo lo bendigo para que este día sea un día donde las obras del trono celestial, donde la palabra de vida, la palabra de Dios realmente restaure no solamente nuestra vida, sino restaure toda nuestra familia, restaure el fruto de nuestro trabajo, restaure nuestros negocios, restaure nuestros estudios y que todas esas cosas estén conectadas realmente al deseo de Dios. Proclama mi palabra. La palabra de Dios es lo más importante y lo más fundamental que nosotros necesitamos el día de hoy. Si bien es cierto, ¿necesitamos nosotros oír las palabras y los consejos de los mayores? Por supuesto que sí. Necesitamos nosotros oír realmente palabras que nos alienten, quizás nos puede ayudar.
pero nada de las palabras de las personas nos podrá ayudar mucho más que la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayudará y nos alentará. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es la palabra, el poder de la creación de Dios. Es el poder que hace que todas las cosas sean absolutamente posibles. Amén. Por eso es importante la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que entrar al tiempo del culto? Tomando la palabra de Dios como mi promesa. Tomando la palabra de Dios como mi promesa eterna y que esta palabra se cumpla perfectamente. Por eso, el día de hoy vamos a ver 3 tipos de palabra. 3 tipos de palabra que tenemos que aferrarnos. 3 tipos de palabra que nosotros tenemos que tomarnos como nuestra promesa. Hemos leído Ezequiel capítulo 37, pero partamos desde el capítulo 3. En el capítulo 3 sale el río Quebar. ¿Qué significa el río Quebar? Si nosotros vemos a lo largo de las Sagradas Escrituras, salen personas a quienes Dios ha llamado, se fueron a los ríos, se fueron a los lagos, estuvieron por las montañas, estuvieron por el desierto, estuvieron por los mares. ¿A qué se refiere? ¿Por qué Dios llama a esas personas y los separa, los aparta? ¿Por qué razón? Porque es necesario que estas personas tengan un tiempo de comunión, un tiempo de concentración, un tiempo de privacidad donde podamos nosotros concentrarnos en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios quien vino a Ezequiel. Esa misma palabra que vino a Ezequiel, esa misma palabra de Dios tiene que venir a mi vida. Esa misma palabra tiene que venir no a mi pensamiento, sino a mi corazón, grabarse en mi corazón, enraizarse en mi corazón, naturalizarse en mi corazón. Cuando hacemos eso, las obras del trono celestial se levantan porque la palabra de Dios es Dios mismo en sí. Juan capítulo 1, versículo 14. El verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Dios mismo, Cristo mismo se hizo carne, vino a nosotros. Por eso cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, estamos tomándonos y aferrándonos a Dios mismo. A Dios mismo. Por eso todas las cosas nos odian a bien. ¿A quiénes? A que toman la palabra de Dios. A aquellos que se aferran firmemente a la bendición de Emmanuel. Dios está juntamente conmigo, no te voy a soltar. Si tú no me bendices, dijo Jacob. Así tiene que ser nuestra promesa. Señor, bendíceme. Señor, tu palabra dice que aquellos que disfrutan de Emmanuel, todas las cosas se restauran. Amén. Esta es la palabra que nosotros necesitamos en todo tiempo. Aún cuando Ezequiel pierde a su esposa, miren, esto lo leí y me llamó mucha la atención, porque Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, en poco te quitaré el gozo de tus ojos, en poco te quitaré el gozo de tu alegría, pero por nada tendrás luto, por nada tus mejillas caerán lágrimas, por nada guardarás luto, por nada comerás pan de dolores, sino profetiza mi palabra y di: pueblo mío, todos regresen nuevamente al redil. O sea, más importante todo esto que es, con esta noticia de que el dolor del ser humano no es importante, por supuesto que sí, porque ¿quién de nosotros se puede alegrar cuando una persona fallece, un ser querido fallece? Nadie, ¿verdad? Nadie. Pero Dios dice, no hay tiempo que perder. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. No hay margen de error. ¿Por qué? Porque muchas personas irán a una condenación eterna. Y ahí ya no habrá ni llanto ni gozo que pueda sacar de esa situación. No habrá realmente algo que lo pueda alentar y lo pueda sacar de esa condenación eterna. Nuestro lloro, nuestro dolor solamente dura por un tiempo, pero luego nuestra alegría y nuestro gozo será eterno. Amén, eterno. Por eso Dios le dice a Ezequiel: levántate y profetiza mi palabra. Profetiza mi palabra. ¿Por qué razón? Porque hay muchos realmente que se han separado e irán a una condenación eterna. Lo que Dios más quiere, lo que Dios más desea, lo que Dios más le urge, por decirlo así, es que nosotros podamos proclamar su evangelio, que nosotros podamos anunciar realmente que hay un Dios, que hay un Cristo que restaura, sana, edifica y sobre todo que te regala la vida eterna. Una vida eterna para disfrutar juntamente con Dios, no por 1000 años, sino por toda una
eternidad. Ese es el Dios en el cual nosotros predicamos y testificamos. En otras palabras, ese Dios es tu Padre, mi Padre, mi papá, así mi papá. De eso se trata. ¿Cómo ustedes oran a Dios cuando están en su tiempo de comunión? A veces yo le digo, pa, me siento débil. Sí, porque también me siento débil. Pa, me siento debilitado. Abrázame con tu brazo de amor. Me siento triste, Señor. Porque, hermanos, ante Dios no le podemos negar, ¿o sí? Él conoce todo nuestro corazón, conoce todo nuestro sentimiento. Estamos tristes. No, vamos a decir, Señor, estoy contento, alegre en medio de esta tristeza. Señor, me siento triste, pero devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Necesito de ti cada día. De eso se trata. Abrir nuestro corazón ante Dios, que es nuestro Padre, nuestro Papá. Amén. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios eterno. Nuestro Dios es un Dios que restaura todo. Nuestro Dios es un Dios que dice, mío eres tú. Yo te he creado para mi alabanza y gloria. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿De qué temes? ¿Qué hay que temer? No hay razón para temer. Amén, remanente. No hay razón para temer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Ya todo está cumplido. Dios le dice a Ezequiel, solamente una palabra basta. Solamente una palabra basta. ¿Y qué palabra basta? Solamente basta el Evangelio. Solamente basta Cristo. Que Cristo sea suficiente para nosotros. Amén. Que Cristo sea completo para nosotros. Que Cristo sea eterno para nosotros. Haciendo eso, ahí tendremos nosotros conclusión de vida. Toda nuestra vida se habrá concluido en Cristo. Toda nuestra vida se habrá concluido en la cruz del Calvario. Pero esa conclusión empieza una nueva vida. Una nueva vida. El sufrimiento de Cristo, ¿qué ocasiona en nosotros? Miren, el sufrimiento de Cristo, la tristeza de Cristo, el padecimiento de Cristo en nosotros produjo vida, produjo victoria, produjo gozo. ¿Eso fue a causa de quién? De un hombre que se entregó. ¿Por qué se entregó? Por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a todos nosotros. Por amor a nosotros, Cristo se entregó. ¿Y nosotros no vamos a quedar callados? No, tenemos que proclamar su palabra. Tenemos que anunciar, hay esperanza para el hombre que ha caído. Hay esperanza para el hombre que ha fracasado. Hay esperanza para esa familia que se ha dividido. Hay esperanza para aquel que está enfermo. Hay esperanza. La palabra de Dios basta. Amén. La palabra de Dios basta. El segundo punto. Si nosotros vemos en Ezequiel capítulo 33, ya la palabra de Dios había venido sobre Ezequiel. Ahora Dios le dice, hijo de hombre, te he llamado como mi centinela, te he llamado como mi guarda. Cuando Ezequiel tomó la palabra de Dios, rápidamente se convirtió en un centinela, en un guardia. ¿Guardia para qué? Para cuidar y velar la ciudad. Dios nos ha llamado como guardas espirituales para cuidar realmente nuestra nación. Dios nos ha llamado como guardas espirituales para cuidar y velar nuestra región, para cuidar también mi propia vida. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso nosotros tenemos que estar atentos como los guardas espirituales que tienen la palabra de Dios, que alumbran la luz de Cristo. Esos son los guardas espirituales. Nosotros vemos cómo es que Dios siempre mira con agrado a aquellos que toman esta palabra de Dios. En Ezequiel 34 sale que los rebaños estaban dispersos, las ovejas estaban descarriadas, y ahí sale el Señor Dios Todopoderoso, dice, yo apacentaré a mi pueblo como mis ovejas, y los traeré nuevamente al redil. Yo seré su pastor, yo seré realmente su Dios, ellos serán mis ovejas, y yo seré su pastor. Eso es lo que Dios dice en Ezequiel capítulo 34. Y el Nuevo Testamento se cumple. Jehová, nuestro Dios y Padre, Jesús es nuestro buen pastor. Amén. Una oveja depende 100% de su pastor, ¿verdad? Una oveja, si sale el redil, está propenso a ocurrir cualquier peligro, a enfrentar cualquier peligro.
Pero si está dentro del redil, tiene cuidado de su pastor. Una oveja se salió, dejó las 99 en el redil. ¿Y este pastor acaso lo dejó? No, salió a buscarlo. Salió a buscar a aquella que se había perdido. Una vez que la encontró, lo tomó en brazos, vendó sus heridas, limpió sus heridas y lo puso nuevamente al redil, donde pertenece. Amén. Ahí pertenecemos nosotros, en el redil de Cristo. Jehová es nuestro pastor, dice Ezequiel 34, lo dice muy bien, no lo digo yo. La palabra de Dios lo dice. Ezequiel 34. En Ezequiel 36 dice, escuchen la palabra inmutable de Dios. Escuchen la palabra eterna de Dios, que solamente la palabra eterna de Dios traerá fuerza, sanidad y restauración a nuestras vidas. Es la palabra eterna de nuestro Dios eterno. Por eso, todo el libro de Ezequiel habla de la promesa de Dios. Todo el libro de Ezequiel habla realmente de este Dios eterno, de este Dios que hace que todas las cosas sean absolutamente posibles. Aunque mi oveja se descarría, aunque mis ovejas se vayan por un lugar diferente, por una dirección diferente, con brazos de amor, con lazos de amor, los traeré nuevamente. ¿Por qué? Porque son míos, porque me pertenecen. Amén. Por eso no nos preocupemos por nuestra familia. No nos preocupemos por nuestros hijos. No nos preocupemos realmente por nuestra descendencia. ¿Por qué? Porque el Evangelio ya entró a nuestra familia por causa de cada uno de ustedes. Por cada uno de ustedes el Evangelio ya entró a su familia. Simplemente hay que alumbrar la luz del Evangelio. Nada más, quebrantar la oscuridad. ¿Cómo lo vamos a hacer? En oración. En oración vamos a quebrantar toda la oscuridad. En oración vamos a quebrantar todas las estrategias de Satanás, porque son estrategias de Satanás nada más. Son engaños de Satanás que nos quiere... A ver, voy a usar la palabra correcta. Satanás no nos puede tocar. ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Satanás no nos puede tocar. Satanás ya no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Satanás ya no puede tocarte, ya no puede tocarte. Pero una sola cosa sí va a hacer. Satanás siempre va a querer engañarte. Eso sí lo va a hacer. Por eso, cuando el Señor Jesucristo dijo, cuando anunció su muerte, Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, si es preciso, a morir juntamente contigo. Y el Señor Jesucristo dice, Pedro, esta noche Satanás ha pedido por ti, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Pero una vez tú, reforzado, fortalecido, ve y fortalece a tus hermanos. Eso se trata, que yo reciba fuerza espiritual. Y una vez que yo reciba fuerza espiritual, y alentar a mis hermanos. Eso es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel. Ve y profetiza la palabra de Dios. Anima a tus hermanos. Fortalece a tus hermanos. Que esta palabra nos va a dar sanidad. Esta palabra nos va a dar restauración. Porque no es la palabra de las personas, es la palabra de Dios que mi alma, mi espíritu necesita. La palabra de Dios. Por eso, Ezequiel capítulo 37, miren el versículo 1 y 2. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor. Y aquí eran muchísimos en la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Muchísimos en todo el mundo. Eso simboliza realmente que muchas personas han perdido la espiritualidad. Han perdido realmente el deseo de buscar a Dios. Y su espíritu se ha secado como esos huesos secos. Pero el versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Aquel que predica la palabra de Dios, aquel que testifica la palabra de Dios, tiene que tener claro, tiene que estar seguro y convencido que Dios lo va a hacer. Amén. ¿Por qué razón Dios le dice a Ezequiel, vivirán estos huesos secos? ¿Por qué razón? Porque Dios le estaba enseñando a Ezequiel que él tenía que tener la seguridad, la convicción que la palabra de Dios restaura esos huesos secos. Amén. Este día Dios pregunta, ¿vivirá tu familia? ¿Se restaurará tus negocios? ¿Se restaurará tu trabajo? ¿Se restaurará tus estudios? ¿Se cumplirá el plan de Dios en tu vida? ¿Qué vamos a decir nosotros?
Sí, Señor, porque tú lo puedes hacer. Hay que saber, hay que conocer esta palabra. Si Dios le pregunta, Ezequiel responde correctamente. Señor, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque tú eres el creador. Tú eres mi creador. Yo no conozco el futuro, pero tú conoces mi futuro. Yo no conozco lo que va a suceder más adelante, pero tú lo conoces, Señor. Guíame con tu Espíritu Santo. Es recibir la guía del Espíritu Santo. Cuando iniciamos este año, tomamos un lema. Señor, hazme sensible a recibir la guía de tu Espíritu Santo. Esa sensibilidad a la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llegar por las cosas, por las circunstancias, pero no. 100% es la guía del Espíritu Santo. Y luego el versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová, no mis palabras. Porque mis palabras, ¿de qué sirven? No, oíd palabra de Jehová. Y si algún pastor me está escuchando por las redes sociales, cuando predicamos, no debemos predicar nuestras experiencias. No debemos predicar lo que yo considero cómo son las cosas. No, hay que predicar la palabra de Dios. Hay que enseñar la palabra de Dios. Hay que enseñar lo que Jesús vino a enseñarnos. No realmente nuestras emociones, no mis experiencias. No son mis sueños. No, es la palabra de Dios que tenemos que enseñar. Oíd palabra de Jehová. El versículo 5 dice, así ha dicho Jehová, el Jehová el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Todo el mundo necesita saber que Jehová es el Señor de los ejércitos. Todo el mundo necesita saber que Jehová es el Dios vivo y verdadero. No hay otro Dios aparte de Él. No hay otro Dios. Por eso, muy importante lo que Dios nos dice. Por eso, hermanos, si en algo tenemos que estar preocupados, le dije a una hermana en un aposento alto, le dije, si en algo tenemos que estar preocupados es en recibir la guía del Espíritu Santo. Si en algo tenemos que estar preocupados es en ser sensibles a oír la voz de Dios. No mi voz, la voz de Dios. Porque únicamente necesitamos la palabra de Dios. Únicamente necesitamos el poder y la fuerza de Dios. El versículo 9 dice lo siguiente. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Los cuatro vientos, ¿a qué se refiere? Visiones, evangelismo, evangelización. Ahí tiene que estar nuestro enfoque. Las visiones, los cuatro vientos. Hay que soplar la palabra de Dios en los cuatro vientos. Amén. Hermanos, yo cuando miro a los remanentes, no solamente lo miro a ellos como sí, como tal, sino miro a la generación que vendrá detrás de ellos. Porque hay una generación detrás de ellos. No nos enfoquemos solamente en ellos. Sí, ellos son presentes, por supuesto que sí. Pero nosotros, decía en esta semana el pastor, dio un mensaje para líderes. Él dijo, nosotros tenemos que ir más allá del sentido común. Esta palabra me clavó el corazón. Hay que ir más allá de nuestro propio raciocinio, dijo él. Hay que ir más allá de nuestras propias limitaciones. Hay que ir más allá de nuestros propios criterios. Hay que trascender todo esto. ¿Por qué razón? Porque no son los remanentes nada más. Son la generación que vendrán detrás de todos ellos. ¿Se imaginan ustedes? La generación que vendrán. Entonces, ¿qué le vamos a dejar a estos pequeños? ¿Qué herencia le vamos a dejar a esta generación? La palabra de Dios. El Evangelio es lo que hace falta. Si le dejamos bienes, un día se pelearán por las cosas que dejamos nosotros. Pero lo que queda en el corazón, lo que queda realmente en su espíritu, eso no le quita a nadie. No le mueve a nadie. Se lo comparto a ustedes, remanentes. Escúchame bien. Siempre mi padre me decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas no tengo ellos contentamiento. Esta palabra yo lo recibía desde pequeño, crecí con estas palabras. Me hice adulto,
Me fui a Corea y estas palabras resonaban en mi mente, en mi corazón. Estas palabras me han servido hasta el día de hoy y me sirven hasta el día de hoy. Ahora, hermanos, padres, líderes, ¿qué es lo que le estamos transmitiendo a los remanentes? Hay que sembrar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a permanecer siempre, la palabra de Dios permanece siempre, la palabra de Dios va a ser su guía por completo. Un día nosotros no vamos a estar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios es el que se encarga de nuestras vidas. Dios es el responsable de nuestras vidas. Dios es el que tiene la responsabilidad completa de nuestras vidas. Simplemente una sola cosa tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Creerle. Eso es todo, creerle. ¿Nos cuesta algo? ¿Qué nos cuesta? ¿Qué te cuesta creer? Nada. Simplemente es creerle de todo corazón. Creerle, ¿por qué? Porque Él lo ha dicho. Cuando encontramos el verdadero poder en la palabra, entonces podemos decir, Señor, verdaderamente todo se ha cumplido. Todo realmente está cumplido. Y con todo esto llegamos a una conclusión. Si bien es cierto, la palabra de Dios es importante, pero también saben cuál es más importante también aún, el culto a Dios. ¿De qué manera estamos dando el culto a Dios? Y esto sale en Ezequiel capítulo 47. El culto a Dios es lo más importante en nuestras vidas también. ¿Con qué actitud estamos entrando al culto a Dios? Miren, el versículo 1 del 47 dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. ¿Al sur del altar qué es? La casa, el templo de Dios. Ahora, el versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Cuando uno pasa un río y estas aguas llegan al tobillo, lo vamos a pasar normal, sin dificultad. Cuando llega a los lomos, a la cintura, aún podemos pasar, con cierta dificultad, pero podemos pasar. Cuando el río, el agua llega hasta el cuello, ya no podemos pasar. ¿Cómo tenemos que hacer? A nado. Esas son las aguas del río vivo que salen del púlpito. Esas son las aguas del río vivo que salen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dejarnos llevar por la corriente, nada más. Es el mensaje, el púlpito que sale cuando damos el culto a Dios. Señor, guíame con tu Espíritu Santo. Y ríos de agua viva fluirán de nuestro interior y saltan para vida eterna. Por eso el culto a Dios es más importante. Y lo bendigo para que el día de hoy toda la oscuridad sea quebrantada en sus vidas. Lo bendigo para que toda oscuridad que atacan su vida sean destruidos en el nombre de Jesucristo, porque el tiempo del culto es el tiempo más glorioso de nuestras vidas. Amén. El versículo 6 dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno al otro lado. El versículo 8. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Es en el mensaje del púlpito, es en el tiempo del culto donde Dios nos da la sanidad fundamental a nuestras vidas. Es en el tiempo del culto donde Dios restaura todas nuestras vidas. El capítulo 48 dice, y Dios reunió a las 12 tribus de Israel. Dios quiere reunir a todo su pueblo. Dios quiere reunir a toda tu familia. Dios quiere reunir a toda tu generación. Dios quiere reunir a toda tu posteridad. ¿Y cómo lo va a hacer? Únicamente con la palabra de Dios. Únicamente con el Evangelio. Por eso, la palabra de Dios es quien salva nuestros corazones. La palabra de Dios es quien salva todas nuestras vidas. La palabra de Dios es que transciende el tiempo, el espacio. Simplemente tenemos que experimentar la palabra de Dios. Los bendigo para que sea una semana llena de evidencias. Que si alguno está enfermo, que si alguno está pasando por muchas dificultades, toda la oscuridad sea quebrantado
y que la palabra de Dios predomine, prevalezca ante cualquier circunstancia. Porque solamente es la palabra de Dios quien va a restaurar esos huesos secos. No son los huesos secos en sí, es el pueblo de Dios que ha dejado la palabra. Es el pueblo de Dios que se ha olvidado las promesas. Hay que anunciar la palabra de Dios. Hay que profetizar esta palabra de vida eterna. Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Señor, que sea una semana donde podamos experimentar la palabra viva y eficaz de nuestro Dios Padre. Que sea una semana donde las obras del trono celestial se levanten en nuestras vidas, se levanten en nuestra familia, se levanten en nuestra siguiente posteridad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.